Buenas tardes, queridos hermanos. En nuestra parroquia, recordémoslo siempre, hemos querido leer este momento que estamos viviendo en clave de lo que sucedió con el pueblo de Israel, que tiene una experiencia de ser liberado de la esclavitud de Egipto, pasar por el camino del desierto, como momento de prueba, de tentaciones, pero de una relación profunda con Dios o de espiritualidad. Y todo como fin, tercer momento, llegar a la tierra prometida, lo que Dios nos tiene preparado después de beber un trago amargo, un momento muy difícil, una marcha llena de tragedia. Pues bien, hoy quisiera aportar una reflexión en torno al sentido del desierto. Creo que es una buena clave de lectura. Miren, nosotros tenemos una riqueza muy grande. Cada vez se entiende uno mejor la palabra de Dios cuando sabe encarnarle en las situaciones que está viviendo. Este momento de pandemia, hemos dicho, es un momento de desierto, de prueba. Y como oportunidad también para crecer en la relación con los demás y en la relación con Dios. Fue el momento en el pueblo de Israel ideal de la relación con Dios. Es lo más paradójico. Pero fue como el momento de la luna de miel de Dios con su pueblo. Por eso voy a partir de un texto del profeta Oseas, en el que Dios quiere como que de nuevo devolver a su pueblo al desierto, a la época del desierto. Dice el texto así en Oseas capítulo 1, versículo 14. Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Por qué Dios quiere llevar a su pueblo al desierto? Porque allí, a pesar de la tragedia, fue donde resonó mucho más profundo la voz de Dios. El desierto es un símbolo de la vida. En el desierto, por ser un momento de despojo, y pensemos nosotros en la situación o en las cosas de las que hemos sido nosotros despojados en este momento, despojados de relaciones, muy posiblemente, despojados de pronto del trabajo, despojados de una libre movilidad, de moverse donde se quiere, despojados de otros encuentros con otras personas, pero sobre todo despojados de la seguridad de la vida y de la salud. Pues bien, en esa situación de desierto, despojo, se nos invita a pensar en aprender a vivir con lo esencial, con lo necesario. En el desierto puede salir lo más demoníaco de nosotros mismos, toda nuestra agresividad, puede salir toda nuestra ira, nuestra violencia, nuestra envidia, nuestra rabia contra los demás. El desierto tiene como esa doble cara, porque es, digamos, donde sale yo llamo así como lo más demoníaco, lo más diabólico de nosotros mismos. Nuestra violencia por la situación, por ejemplo, de estar así, en contención, guardados. Pero también en el desierto puede salir lo mejor de nosotros mismos, lo más bello de nosotros mismos, la bondad que hay
en nosotros mismos. A ver, voy a partir de una experiencia del desierto, a tratar de explicar esto. En el libro del Éxodo, aparece que en el libro de los Números, aparece que Dios le dijo al pueblo de Israel, necesito otro texto. Dios le dice al pueblo de Israel lo siguiente: salgan a comer el maná. Éxodo 16, capítulo 19. El pueblo va por el desierto y Dios le regala el maná, es decir, el alimento para el camino. Moisés le dice al pueblo de Israel, por lo que Dios le había mandado, cada día Dios se va a encargar de alimentarlos. Coja cada uno la ración que necesita para cada día. Coja lo que necesita de alimento para cada día del maná. Salgan y lo recogen. Y Moisés les advierte, pero que nadie coja y acapare para dejar para el día siguiente. Significaba una falta de fe en la providencia de Dios. Y faltaba también era una expresión de codicia. ¿Qué pasó? Que algunos no obedecieron a Moisés, sino que por el contrario dejaron maná para el día siguiente. ¿Y qué encontraron al día siguiente? Los que acapararon, los que acumularon, los que no respetaron el que había que recoger lo de cada día. Al día siguiente, nos dice el versículo 20 del capítulo 16 del Éxodo, encontraron maná, pero cubierto de gusanos y podrido. En otras palabras, la codicia llevó y la desobediencia llevó a que lo que era alimento del día se convirtiera precisamente en alimento descompuesto y no digerible, no comestible. Es decir, en esas situaciones de desierto puede salir como que lo que también en el fondo de nuestro corazón habita. Y entonces uno tiene que vigilar, velar que habita en mi corazón. De hecho, ese de pronto deseo en todos nosotros desaforado de salir a comprar y pensando que el mundo se iba a acabar, pues hizo que muchos de nosotros de pronto compráramos mucho más de la cuenta, empobreciendo a otros, dejando sin posibilidad a otros. Y gracias a Dios, hasta ahora no ha habido escasez de alimento, sino que siempre hay provisión. En el desierto puede entonces salir una de las cosas que hallan al mí en nuestro corazón: la codicia, la avaricia. Hay que vigilar mucho esa parte. De hecho, Jesús en los evangelios condena muy fuertemente la avaricia. Jesús dice: estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y es entonces cuando Jesús cuenta una parábola de un hombre rico cuyos campos produjeron una abundante cosecha, más de lo que esperaba. Y esta persona entonces se pregunta: ¿qué voy a hacer? Y dice: voy a almacenar, ampliar mis graneros también, y voy a decirle a mi alma: tranquila, tienes para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar el alma, y lo que tú tienes, ¿para quién será? Y termina Jesús esta parte diciendo: así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces, si en el desierto como que
sale del fondo de nuestro corazón lo que en cada uno habita, que puede ser esa parte como demoníaca, diabólica, de avaricia, de codicia, de apropiación, incluso de lo de los otros, empobreciéndolos. Lo ideal es que esta situación de emergencia, de pandemia, sirva para que fluya de nosotros más bien la bondad que hay en nosotros, la solidaridad que hay en nosotros, la economía solidaria o economía del circular, que hace que los bienes que tengamos circulen, especialmente llegando a los más pobres. Porque, como les decía, ¿a quiénes golpea más esta pandemia? En Europa, lo dije, ¿qué fue lo que está sucediendo? ¿O qué es lo que está sucediendo a las personas solas? Porque en Europa, a veces los hijos salen muy rápido de la casa y abandonan a sus viejos, a sus adultos mayores, o los recluyen en ancianatos. Pues los más descartados, entre comillas, mal dicho sería eso, los que descartan el sistema de salud son los más golpeados. Entre nosotros, ¿quiénes serán los más golpeados? Pues naturalmente los que tienen enfermedades preexistentes, diabetes, cardiopatías, problemas relacionados a nivel, digamos, de disfuncionales en su organismo, inmunodeprimidos también, a los que más puede fácilmente golpear. Y fueron los abandonados por el sistema de salud, porque no hubo prevención, no hubo un esquema de salud, un modelo de salud preventivo, sino de intervención sobre las enfermedades cuando se dan. Y los pobres, los que más golpea también, especialmente los pobres. Un pobre en este momento tiene que decir, o como, o me muero por el virus, o el coronavirus. O como, digamos, rebuscándomela afuera, porque estaba viviendo el día a día, o me dejo morir por el virus recluyéndome en mi casa. Y no hay alternativa para ellos. Por eso hay que advertir también a veces el que no se den estas oportunidades de violencia por hambre, física hambre. Yo quiero proponer a mi parroquia, para no quedarnos únicamente en la reflexión, que también nosotros ingeniemos, estamos pensando a ver qué hacer. Algunas personas, por ejemplo, recibían mercados y Pastoral Social distribuía. Se hace necesario que nosotros pensemos si alguien de nuestra parroquia, por lo menos que circunscribamos ese ámbito, le está pasando mal. Porque usted y yo tenemos algo que podemos comprar de más para hacerlo circular. Y entonces, a ver cómo organizamos el que no haya ninguna persona adulta mayor, por ejemplo, sola, o una familia pobre sola, que simplemente por guardar el confinamiento o por estar obedeciendo una norma que es necesaria, se puso en situación de hambre física. Entonces, sí, oramos a Dios por el fin de la pandemia, pero digamos, tiene que salir también de nosotros lo más, la bondad que hay en nosotros, que es la capacidad de ser como Dios, compasivos. Me duele el dolor del otro, me duele el hambre del otro. Es duro para ellos. Ser compasivos, clementes, a ver cómo sabemos inclinarnos ante el hambre que tiene alguna de los fieles de nuestra parroquia. Especialmente yo pienso en los adultos mayores, digamos, y aquí invitaría a, si conocemos por lazos de vecindad a alguien que está allí, a ver cómo, digamos, se le hace llegar el plato que necesita, pero que no nos sorprendamos o que no nos vaya a dar lo que en otras partes de Europa se dio, y es que encontraron personas también muertas solas, habían también muerto de hambre, o de hambre no, del virus mismo, pero estaban solas. Entonces, ahí pueden, digamos, escribir a nuestra parroquia, a ver qué ideas podemos promover, qué estrategias podemos promover
para que hagamos frente, pero también con la solidaridad. Porque lo que nos salva es la solidaridad, lo que nos salva. Porque sí podemos recluirnos, pero entonces uno se angustia, recluido aquí, pero digamos hay alguien que está sufriendo, que está por allá lamentándose, que está esperando como un milagro. Pues el milagro de Dios lo hacemos, se hace a través de nosotros. Entonces, por esto, aquí tenemos que pensar con las medidas, digamos, de precaución que hay que tomar, la distancia social, todo lo que significa el baño de manos, el evitar pasarnos las manos por la cara o el rostro, es decir, donde hay, digamos, mucosa, que es los labios, la nariz, los ojos, pero con las medidas también saber llegar a estas personas que digamos que lo necesitan. Entonces, por esto, quiera Dios que este momento de desierto como que haga brotar en nosotros la parte buena que hay, y no la codicia, no la avaricia, que busca acaparar, acumular para empobrecer sin que me importe de lo del otro, no, sino que haga, digamos, florecer en mí lo que si yo soy imagen de Dios, pues estoy llamado a reflejar también la compasión, la misericordia, perdón, la clemencia, la misericordia, el rostro de Dios. Yo les he dicho ya que la compasión es ese sentir el dolor del otro, que la clemencia es inclinarme hasta donde está el otro que sufre, y la misericordia es hacer algo concreto por el que está mal. Comenzando por lo de la casa. Yo sé que hay situaciones, digamos, que están volviéndose un poquito complicadas. Vamos a ver cómo manejar también, después lo comentaré, cómo no experimentar como esclavitud o prisión que nos lleva a depresión la situación de confinamiento, sino más bien cómo podemos, recluirnos ciertamente para cuidarnos, pero experimentar una cosa también que es muy hermosa, la expresión de la libertad, del pensar, del reflexionar, porque es que la mente no tiene límites, nuestro pensamiento no tiene límites. Puede ser que mi cuerpo esté como recluido, sí, en un espacio cerrado y de pronto muy pequeño, pero mi mente no está encadenada. Mi reflexión, mi posibilidad de contemplar, de reflexionar sobre la vida, no está encadenada. Y ahí es donde se experimenta también la grandeza del encuentro con Dios y con uno mismo. Uno se pregunta, por ejemplo, es que esos monjes que viven por allá en los monasterios, ¿se sentirán prisioneros? Decidieron recluirse en un monasterio para dedicarse a la contemplación, a la oración, al encuentro consigo mismos y con Dios. ¿Son prisioneros? Ciertamente nosotros no somos monjes, estamos acostumbrados de pronto a una vida, digamos, muy volcada sobre la afuera. Pero miren, esta es una oportunidad para crecer maravillosa en espiritualidad. Yo me he dedicado yo estoy aquí usted, claro, ustedes no tienen de pronto esta ventaja, pero yo tengo aquí mi oratorio, en que me recluyo, me aíslo, digamos, a orar, a pensar, a reflexionar, a decir con qué maná, con qué palabra le llego a mi gente, a mis fieles, para que no se sientan huérfanos de la palabra. Porque si nos sentimos huérfanos de la palabra de Dios, ¿de qué nos agarramos? Pero a mí me hace fuerte esto, la palabra. Si no, puede ser que yo, si me pongo a ver novelas, si me pongo a alimentarme de noticias negativas y voy a estadísticas, sí, me preocupa eso, que el virus se está extendiendo. Pero ¿qué pasa cuando uno es muy expuesto a noticias negativas? El miedo le invade, la depresión también, la ansiedad y el deseo de escapar. ¿Pero a dónde? ¿A dónde escapar? Entonces, por esto se requiere un manejo sosegado, sereno y miren, muy apoyado en la palabra de Dios. Y ustedes van a vivir, y yo, este momento como gracia. Y después, muy posiblemente, le diremos al Señor: Señor, gracias. Quiera Dios que todo lo pasemos, porque la oración también yo la hago para que todos divisemos
la tierra de la conquista, es decir, después del desierto viene lo que Dios nos tiene preparados, un nuevo estilo de vida, un nuevo modo de organizar este estado. Este estado, hay que organizar el estado, es decir, todo lo que significa los diferentes poderes, porque no podemos seguir con un estado muy marcado por la corrupción, en donde la salud fue abandonada como derecho fundamental. Toca repensar las cosas y repensar el estilo de vida que llevamos, que sea mucho más amigable, con una naturaleza común en la que todos quepamos y la casa sea habitable para todos. Que Dios pues nos ayude a él. Dios los bendiga. Nos vemos a las 5:30 del Santo Rosario y a las 6 de la tarde en la Eucaristía. Buena tarde.